Hola capitulones, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Gracias por estar acá en mi canal queriendo aprender mucho sobre cómo tener una huerta en casa. Así que no te preocupes porque te voy a dar todas las pautas que debes seguir para poder tener la huerta en casa, desde cómo planificar, elegir el suelo, en qué recipientes hacerlos, qué, cuándo y cómo sembrar. Para comenzar, debemos tener un suelo con tierra abonada, porque uno se pregunta, bueno, pero el suelo que hay en el patio de mi casa es tierra seca, dura, gris, no tiene indicios de que tenga nutrientes. ¿Cómo sé si tiene nutrientes? Si nosotros vamos a seleccionar un espacio del jardín, vamos a tener que agregarle tierra abonada, ya que si nunca sembramos ahí, la tierra mayormente no tendrá nutrientes, a no ser que en esa zona crezca mucho pastos y muchas malezas, quiere decir que el suelo tiene nutrientes. Pero para poder sembrar las plantas de huerta necesitamos aunque sea que tengan un poquito de abono. Después tenemos que tener una buena exposición al sol, siempre orientado hacia el norte. Ahora les voy a mostrar en una foto cómo sería, porque vamos a tener la mayor cantidad de luz del día. Nos va a servir mucho para la huerta de primavera-verano, donde las siembras van a ser mayormente frutos y necesitan de mucha temperatura y mucha luz solar. Después tenemos que ver el clima, ¿sí? Depende del clima, vamos a tener que proteger o no a los cultivos. Tiene que haber una fuente de agua cercana, canilla, una regadera, donde podamos colocarle agua todos los días. Después debemos tener herramientas. No hace falta tener las wow herramientas o las mejores herramientas. Las caseras a veces vienen bien. Un palito puede servir para hacer un pocito y poner un plantín. Así que ni te preocupes, cualquier cosa que puedas utilizar para empezar en la huerta viene súper bien. Debemos tener alguna protección contra los vientos. Ojo, no en todos lados sucede esto, pero hay zonas donde hay muchos vientos, por lo tanto, las plantas no prosperan. ¿Qué podemos hacer? También ponerles algún cerco vivo o un cerco armado. Además, para los animales también, protegerlos contra el viento directo, ¿sí? Y luego, bueno, vamos a necesitar semillas. Las semillas vendrían a ser lo más básico. Con las semillas nosotros vamos a obtener la planta tal cual la queremos. Si nosotros queremos que crezca en nuestra huerta una lechuga tal cual la compramos en la verdulería, va a ser mejor sembrarla de semilla, porque si le vamos a hacer un recultivo con la que compramos en la verdulería, no van a crecer las hojas. Así que yo les recomiendo, sería ideal comprar semillas. Después pasamos a lo siguiente. Esta es la imagen de mi huerta. Cuando recién se hicieron los bancales, está orientada hacia el norte. Vemos que mi huerta apunta hacia el norte, por lo tanto, más o menos tiene desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas sol pleno durante el verano. Así que excelente. En invierno tenemos 6 horas porque ya baja el sol, no está tan arriba. Así que bueno, esto sería lo ideal. La huerta apuntando hacia el norte. Después, ¿cómo vamos a preparar el suelo? Debemos fijarnos si lo vamos a hacer en el suelo directo de nuestro jardín. Debemos primero limpiar ese terreno porque muchas veces están llenas de escombros, están llenas de, no sé, de alambres o cosas que han quedado de alguna construcción. Entonces es ideal limpiar esa parte del terreno para sacar todas las piedras y todo lo que pueda perjudicar a las raíces de las plantas. Luego el suelo debe ser aireado, suelto, porque imagínense si nosotros vamos a plantar una zanahoria, la zanahoria tiende a crecer hacia abajo. Si el suelo es muy duro, la zanahoria no crece tal cual la conocemos nosotros y tal cual queremos cosecharla como la que encontramos en la verdulería, ¿no? Entonces es ideal que el suelo siempre de la huerta sea suelto. Ahora les voy a mostrar una imagen. Después tenemos que remover a una profundidad adecuada. ¿Por qué?
Porque los primeros 10 centímetros desde la superficie hasta abajo, en esos 10 centímetros hay muchos microorganismos que van a ayudar a la salud del suelo, si se quiere, ¿sí? Son los que van a descomponer toda la materia orgánica y van a ser indispensables para que estén en nuestra huerta. No se van a comer las raíces ni nada, van a ser parte de toda la transformación del suelo. La tierra, esa que sacamos, después incorporarla. Ahora les voy a mostrar. Después, tenemos que nivelar para evitar encharcamientos. Si el fondo de nuestro jardín siempre ante las lluvias se inunda, bueno, debemos planificar para que la huerta sea un poquito más elevada o ponerlo en cajones o completarlo más con tierra. Después, por supuesto, y como dije al principio, hay que incorporar abono o tierra abonada, ¿sí? Para darle un poquito más de fuerza, un poquito más de nutrientes a estas plantitas que recién vamos a empezar a sembrar. Continuamos. Y acá les muestro cómo yo empecé la huerta en mi casa, seleccioné el espacio, lo planifiqué, dije, bueno, va a estar orientada al norte, voy a sacar la primera capa de pasto, empecé a remover con cuidado y volví a incorporar esa capa de tierra que saqué, porque, como les dije recién, tiene microorganismos que van a ser benéficos para el suelo. Después, por encima de esa tierra le agregué una bolsa de tierra abonada como para complementar y darle más nutrientes a este suelo que, más allá de que tenga pasto, no sé si tiene muchos nutrientes como para hacer crecer a mis hortalizas. Así que bueno, es ideal abonarlo con humus, con compost o con tierra abonada comprada en cualquier vivero. Después, ¿cómo podemos hacer las huertas? Y podemos hacer las huertas en maceta. Si tenemos un balcón, hay que tener en cuenta estos tips. Primero, no se pueden sobrecargar las macetas. Existen sustratos que son muy livianos, ideales para este tipo de huertas, ¿sí? Como compost, turba y perlita. Y además, más abono que en el suelo. Imagínense que las raíces van a estar en un compartimiento pequeño, tienden a crecer, agotan sus nutrientes, por lo tanto hay que ir incorporando cada 20 días más abono de lo normal. Pues lo podemos hacer en cajones livianos, en botellones colgantes y en macetas grandes, pero del lado de la pared, ¿sí? Se puede tener sobre el balcón, pero que sean más livianas. Miren como la foto que les voy a mostrar ahora, que tenemos huertas de tipo jardín vertical, con macetas de fibra de coco, cajoncitos de verdulería, botellas cortadas. Estos son algunos modelos de cómo tener una huerta en balcón en casa. Seguimos. Estos van a ser los 3 pilares básicos que hay que tener en cuenta a la hora de tener una huerta en casa. Primero, abono. Es indispensable, como ya les dije anteriormente, porque todas las hortalizas y más lo que son frutos consumen muchos nutrientes, así que es muy necesario agregarle abono. Otra de las cosas es asociar cultivos. ¿Qué significa esto? En un cajón, por ejemplo, de verdulería, no poner todas lechugas, porque por ejemplo, si viene una plaga, vienen pulgones, empiezan a comer una lechuga, les gusta ese cultivo, entonces arrasan con todo. Haciendo una asociación de cultivo, primero vamos a evitar que las plagas no tengan el alimento que quieren en cantidad. Después, como vamos a poner con cebollita de verdeo, con zanahoria, rabanito, cada una tiene distintos aceites esenciales que hacen que las plagas no se acerquen. Entonces estamos creando como una barrera para que las plagas no ingresen a esta huerta. Otra de las cosas es la rotación de cultivo. ¿Qué significa? Si yo coseché una lechuga en una parte del cajón, en ese mismo lugar no voy a sembrar una lechuga nuevamente. Voy a tratar de poner algún cultivo que sea o de raíz o de fruto, como para alternar el consumo de nutrientes. Ahora lo voy a pasar a explicar. ¿Qué es la asociación de cultivos? Es sembrar 2 o más especies de distintas familias en espacios contiguos. Otra de las cosas es que se trata de imitar un ecosistema, tener mucha biodiversidad, tener variedades de plantas para que no compitan por nutrientes y para que no sean atacadas por las plagas. Eso es asociación de cultivos. ¿Cuál es la importancia de asociar? Vamos a aprovechar el espacio asociando plantas de crecimiento vertical,
por ejemplo el puerro, que crece hacia arriba. Después tenemos las de crecimiento horizontal, que en este caso vamos a tener lechuga, como por ejemplo. Después las de crecimiento rápido, vamos a tener rabanito y lechuga. Y de crecimiento lento, zanahoria y repollo. Estos son unos ejemplos, pero existen muchos más. Además, otra de las importancias de asociar es que las malezas no van a tener espacio para crecer. Y eso es importante porque las malezas le sacan los nutrientes a nuestros cultivos. Así que es muy importante. Después, otra de las cosas es que las plantas asociadas no van a competir por nutrientes. Y entre ellas van a ser efectos protectores contra plagas y enfermedades. Acá podemos ver en la imagen que tenemos una huerta de 1 metro por 1 metro, donde tenemos una cebolla, una lechuga, una cebolla, una lechuga y una línea de rabanitos. Por lo tanto, no van a ocupar tanto espacio. Entonces lo podemos alternar con un cultivo de hojas, que en este caso es la lechuga, que ustedes ya saben que va a crecer de un tamaño más o menos unos 20 centímetros y van a tener espacio. Luego los rabanitos, que son pequeños, las hojitas también crecen hacia la superficie y no ocupan tanto lugar. Después tenemos una línea que seguimos con cebolla, tomate, cebolla, pepino, cebolla, tomate y pepino. Esto es asociar cultivos. Si se fijan en la huerta, en la imagen de la derecha, tenemos toda una línea de puerros y lechugas. Esos puerros además van a ser como un cerco vivo, donde van a proteger a las lechugas para que las plagas, al sentir el olor del puerro, no ingresen a la huerta. Así que es muy importante tener una asociación de cultivos en la huerta en casa. Ahora vamos a ver qué es la rotación. La rotación es alternar plantas con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote de nutrientes. En la imagen nos muestra, por ejemplo, que la zanahoria, que es un cultivo de raíz, va a consumir mucho potasio. Por lo tanto, cuando yo cosecho esa zanahoria, ahí es importante poner algún cultivo de hoja, como en este caso un repollo, que va a consumir mucho nitrógeno. Y cuando saque ese repollo que lo coseche, es importante poner un cultivo de frutos, porque el fruto va a consumir mucho fósforo. De esta manera, el suelo no va a perder nutrientes, además que, bueno, como hablamos de los pilares importantes de la huerta, que es el abono, vamos a ir abonando. Pero es importante hacer esta rotación también para las plagas, ¿sí? Para que las plagas no se acostumbren a que en ese lugar siempre va a estar este cultivo que les encantó y quieren ir a ese mismo lugar. Así que bueno, de esta manera, rotando los cultivos, vamos a evitar que el suelo se agote de nutrientes. Y bueno, por acá les traje una imagen de lo que podemos sembrar en la época de otoño-invierno. Estamos hablando desde principios de marzo hasta fines de agosto, pero no podemos comenzar a sembrar todos estos cultivos en agosto, ¿sí? Casi siempre es al principio de marzo y hasta fines de mayo, para darle tiempo a cada cultivo. Ustedes saben que cada cultivo tiene su época y tiene su tiempo de crecimiento y desarrollo. Así que eso también hay que verlo. Podemos encontrar cilantro, acelga, rúcula, ajo, perejil, frutillas, brócoli, cebollín o cibulet, cebolla, zanahoria, habas, coles de Bruselas, coliflor, lechuga, apio, puerros, rabanitos, repollo, nabos, espinacas, arvejas, romero, papas y cibulet. Estos son algunos de los cultivos que podemos sembrar en la época de otoño-invierno. Y ahora vamos a ver los de primavera-verano. Vamos a notar una gran diferencia, porque en primavera-verano se suele sembrar casi todos los cultivos que forman frutos. Todo lo que forman frutos son los que tienen semillas adentro, ¿bien? Que sea un pepino y nosotros lo conozcamos como una verdura, es un fruto. Botánicamente es un fruto porque tiene semillas dentro. Todos estos cultivos van a necesitar muchas horas de sol
para que puedan madurar y crecer de la forma en la que nosotros esperamos, ¿no? Obtener un pepino, obtener un morrón, una calabaza. Entonces hay que darle mucho sol. Por eso no se pueden cultivar en la época de otoño-invierno, a no ser que lo tengamos en un lugar súper protegido contra el frío, contra el viento y aunque tengan el sol del invierno, van a madurar, pero no van a ser de la misma forma que sembrándolos en su época correspondiente. Así que podemos ver acá un montón, desde zapallo italiano, que sería el zucchini, acelga, alcachofa, apio, brócoli, bueno, y todos estos cultivos que ven en la pantalla. Así que recuerden, todo lo que sea fruto lo dejamos para primavera, verano. Otras 3 cosas que tenemos que tener en cuenta es el tipo de siembra. No todas las semillas se pueden sembrar de la misma manera, ¿sí? Porque hay semillas que son muy pequeñas, que apenas se pueden llegar a ver, como las de apio, ¿sí? Son muy chiquititas. Y también hay semillas que son muy grandes. Esas semillas grandes, como por ejemplo de las habas, hay que hacerle siembra directa, o sea, sembrarlas en su lugar definitivo. ¿Se puede en una maceta? Se puede, sí, pero es ideal hacerle siembra directa. Siembra directa quiere decir que es el lugar definitivo. Mientras que la siembra indirecta se tiene que empezar en almácigos para luego trasplantarlas a la huerta. Y luego siembra escalonada. ¿Qué significa? Que si yo siempre quiero tener lechuga disponible y sé que la lechuga tarda 60 días desde que la siembro hasta que la cosecho, bueno, en el día 30 voy a empezar a sembrar nuevamente las semillitas como para cuando yo coseche la lechuga y ya me la lleve a la cocina para hacerme una rica ensalada, las demás lechugas ya estén más o menos crecidas como para esperar unos días más y que crezca del tamaño que realmente nosotros lo queremos. Así que estos 3 tipos de siembra, no te los olvides. Indirecta, directa y escalonada. Y por último vamos viendo los cuidados y mantenimientos. Yo ya tengo armada mi huerta, ya empecé, están creciendo. Bueno, vamos a tener que tener ciertos cuidados y mantenerlas. Vamos a ver que tienen que estar expuestas al sol, ¿sí? Mínimo 3-4 horas. Regar con regularidad porque sabemos que las plantas necesitan agua para crecer. Después ir arrancando las malas hierbas que puedan llegar a crecer alrededor para que no le saquen los nutrientes a este cultivo que es el que queremos obtener. Después colocar mulching o acolchado, ¿sí? ¿Qué significa colocar pasto seco, corteza de árbol, ramitas secas, todo por encima de la tierra como para crear un colchoncito para que se mantenga la humedad en el suelo y además para que la tierra no se seque. Después, bueno, abonar la tierra, como ya lo venimos hablando desde el principio. Remover y aporcar cultivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aporcar significa juntarles tierra, ¿sí? Para tapar un poquito el tallo, ¿sí? Porque hay algunos cultivos que empiezan a crecer mucho y necesitamos que esa parte la tengan cubierta con tierra, así que eso significa aporcar. Después vamos a tener que utilizar tutores, en el caso, no sé, de los tomates, ¿sí? Vamos a tener que usar tutores para ir enganchándolos y que queden ahí agarrados para que puedan dar el fruto y no estén en contacto con el suelo para evitar que hongos y bacterias nos pudran estos frutos. También hay que podar aquellas hojas que estén feas, que estén enfermas, o sacar aquellos frutos que estén atacados por hongos y bacterias para que la plaga que esté ahí no siga expandiéndose. Después vamos a tener que protegerla contra las heladas y el calor excesivo, como también expliqué al principio. Así que, capitulones, espero que hayan aprendido, aunque sea para tener la base de cómo arrancar la huerta en casa y saber que si tienen una duda pueden volver al video y repasar cada uno de estos pilares que les nombré para comenzar la huerta en casa. Así que muchas gracias por estar. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y Kawaii. Así que los espero y muchas gracias por estar. Dale like al video y suscríbete si te gustó este contenido. ¡Chao!